Vamos a continuar con las sesiones, por favor. Les pido que tomen su lugar. Sí, vayan tomando sus lugares, por favor, para continuar con las sesiones. Bueno, en esta ocasión vamos a dar inicio a lo que es la sesión magistral del día de hoy. En esta sesión vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy relevante y muy actual, que es la ablación de campo pulsado. Para dar este tema tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Hilton Frankie Rivera. Él es un reconocido electrofisiólogo que nos acompaña desde Puerto Rico y que tiene ya bastante experiencia en esta nueva tecnología. El doctor Frankie nos va a hablar sobre cómo es el flujo de trabajo para poder iniciar con ablación de campo pulsado, Farapulse en este caso. Por favor, doctor Frankie, adelante. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Así que vamos a estar hablando sobre Farapulse, cómo es el sistema y cómo es el flujo de trabajo con este tipo de sistema de Farapulse. Así que mi declaración de conflicto de intereses es que soy orador y consultor para Boston Scientific y Medtronic, que tiene un sistema algo parecido. Y desde que empecé a usar Farapulse hace unos aproximadamente 8 meses, pues ya yo me rehúso a utilizar cualquier otra cosa para trabajar con fibrilación auricular, particularmente no volver a hacer nunca punto a punto. Así que vamos a ver si los convencemos de lo mismo. La intención de hoy va a ser discutir cómo compara el sistema de campo pulsado como método de ablación versus tecnología termal, tanto radiofrecuencia como crioablación, y cómo va a ser entonces el trabajo usual utilizando específicamente Farapulse. Así que nosotros ya sabemos que la ablación de venas pulmonares es superior a terapia farmacológica para el mantenimiento de ritmo sinusal en pacientes que tienen fibrilación atrial. Hay un sinnúmero de estudios que así lo han demostrado. Aquí simplemente estoy poniendo como ejemplo el STOP-AF, en que se comparaba crioablación versus medicamentos. Todos estamos convencidos de esa parte, así que no creo que tengamos que pasar mucho tiempo aquí. También todos sabemos que la ablación termal está predispuesta a causar ciertos daños a tejidos que no son los que nosotros queremos afectar. Nosotros queremos afectar específicamente el miocardio, no queremos afectar los tejidos que son circundantes. Así que sabemos que hay un 0.4 a 1.5% de riesgo de ataponamiento cardíaco, 0.1 a 0.8% de estenosis de las venas pulmonares, 0.2 a 0.4% de parálisis del nervio frénico y 0.2% de riesgo de que se formen fístulas entre esófago y orejuela atrial izquierda. Entre el atrio izquierdo. En términos de lo que es ablación de campo pulsado, pues entonces es un tipo de energía no termal que específicamente va a actuar sobre los cardiomiocitos, debido a que los cardiomiocitos tienen un umbral de energía mucho más bajo que otros tejidos que están alrededor. Así que la energía que estamos aplicando específicamente puede atacar ese tejido, porque si yo quisiera dañar tejido del sistema nervioso o tejido vascular, en ese caso tendría que utilizar una energía mucho más alta de la que necesito para poder hacer daño a los cardiomiocitos. Así que en este caso estamos evitando que haya daño al músculo liso vascular, por lo tanto no esperamos que haya una estenosis de venas pulmonares, no estamos haciendo daño a tejido nervioso, por lo tanto no esperamos que haya parálisis del nervio frénico y no hay daño a músculo liso del esófago, así que no debería haber entonces fístulas con el esófago. De la manera en que va a estar funcionando es que se aplica una secuencia de pulsos eléctricos de 2 kilovatios, en que, como pueden ver en este ejemplo, tengo unas venas pulmonares que antes de aplicar la energía tienen sus señales activas. Una vez ya se activan esos primeros pulsos de 2.5 segundos, entonces vemos cómo ya básicamente están completamente limpias y la única señal que veo es campo lejano. Esta es la manera en que trabaja la ablación por campo pulsado, así que tengo un tejido por microscopía electrónica que es completamente normal. Se aplica el campo eléctrico, que sería corriente directa. Eso hace que se empiecen a formar poros en la membrana. La primera aplicación
sería reversible, así que por eso se da una segunda aplicación, que es lo que convierte que esos poros sean irreversibles, y finalmente esto va a llevar a que la célula pase por el proceso de apoptosis. Algo importante sobre este tipo de tecnología es que no va a causar denaturación de proteínas, así que eso también nos ayuda a evitar cambios daño a otros tejidos que no son deseables dañar. Así que este es uno de los primeros estudios, que es del Dr. Reddy. Estos fueron pacientes con fibrilación atrial paroxísmica sintomática, que era resistente a antiarrítmicos, una fracción de expulsión de más de 40%, una dimensión de atrio izquierdo de menos de 5 centímetros, fueron 81 pacientes apenas. Se llevó a cabo el procedimiento, no fue un estudio ciego. Se hizo entonces un mapa a 75-90 días, así que los pacientes se volvían a traer al laboratorio, se volvía a hacer función transeptal, se tomaba un mapa tridimensional de voltaje para cotejar que las venas siguieran estando aisladas. Se hacía también una resonancia magnética cardíaca a 3 meses y a los 6 meses y 12 meses se hacía un Holter de 24 horas. Lo que se encontró es que se pudieron aislar 300 de las 15 venas, el 100% de ellas, sin ningún problema en el procedimiento de base. A los 3 meses, el 100% de esas 315 venas todavía seguían estando aisladas y hubo 0% de lesiones de esófago, estenosis de venas pulmonares o parálisis de nervio frénico. En términos de la duración, pues al cabo de un año, el 87% de los pacientes estaban libres de fibrilación auricular. Y si los vamos a comparar la duración a 3 meses en comparación a otros sistemas, tanto termales como no termales, que en este caso sería radiofrecuencia, la primera gráfica que estamos viendo está por debajo del 80% a los 3 meses. Si vamos a comparar láser, que sería globo, y crioablación, también sigue por debajo del 80% en comparación entonces a lo que sería campo pulsado, pues a los 3 meses campo pulsado sale superior. Claro, esto no es una comparación cabeza a cabeza, es simplemente los datos que son publicados de otros tipos de estudios. En términos de comparación de energía termal versus no termal, a un año dejándonos llevar de este estudio, pues entonces podemos ver que radiofrecuencia usualmente sería un éxito de 65%, crioablación 68% y de acuerdo a este estudio 87% con campo pulsado. Si vamos a la duración del procedimiento, 141 minutos con radiofrecuencia, 124 minutos con crioablación, 92 minutos con campo pulsado. En términos de fístulas de esófago, vamos a ver que están presentes con radiofrecuencia y crioablación, no así con campo pulsado. Estenosis de las venas pulmonar, nuevamente presentes con radiofrecuencia y con crioablación, no con campo pulsado. Y finalmente, parálisis de nervio frénico, presentes en radiofrecuencia y crioablación, pero no con campo pulsado. Lo que nos provee FARAPULSE es un procedimiento que es sumamente fácil de reproducir. Así que hay estudios que comparan operadores de menos experiencia, menos de 2 años, versus más de 5 años de experiencia, y aún así la reproducibilidad del procedimiento es exactamente la misma. Así que es un procedimiento que siempre y cuando nosotros lo sigamos al pie de la letra, y es sumamente sencillo llevarlo a cabo, entonces debemos tener un procedimiento exitoso. El sistema de FARAPULSE tiene estos 3 componentes, que sería el catéter FARAWAVE, que es el que vamos a utilizar para hacer la ablación. Tiene un French de 12, se compone de 5 pétalos o curvas flexibles que lo podemos acomodar en varias configuraciones. Específicamente vamos a utilizar la conformación de canasta y la conformación de flor, que son las que están ilustradas para llevar a cabo la ablación. Utilizamos una guía para poder introducirlo, avanzarlo hacia las venas pulmonares, y también tiene irrigación no para los electrodos, sino para el lumen del catéter por donde está la guía. Utilizamos una vaina deflectable que sería el FARADrive, ese es 16.8 French, y es deflectable hasta 180 grados. También es transparente, que lo cual nos facilita poder ver que no se acumulen burbujas en el sistema y nos va a limitar la probabilidad de tener algún evento de embolia de aire. Y finalmente el FARASTAR, que sería el generador, que va a ser el sistema con una pantalla touchscreen que nos permite dar entonces esas descargas de 2 kilovatios. Y lo hace con un tipo de onda bifásico. En términos del workflow, vamos a ver que vamos a canular la vena con el alambre, luego vamos a acercar el sistema o el catéter a la entrada de esa vena, vamos a poner la conformación de canasta, seguido de esto entonces aplicamos los 2 kilovatios, lo hacemos 2 veces, la primera vez para comenzar los poros, la segunda vez para que la lesión sea permanente. Rotamos 36 grados,
La primera vez que me dijo el técnico que tenía que rotar 36 grados me dio mucha risa, pues como yo voy a medir esto, en realidad es sumamente fácil la manera de visualizarlo. Así que si usted comienza con 2 de los pétalos hacia arriba y 3 hacia abajo, pues entonces cuando lo vaya a rotar quiere 3 pétalos hacia arriba, 2 hacia abajo. Y lo contrario si comenzara de otra manera. Luego de rotar, entonces aplicamos nuevamente 2 kilovatios 2 veces. Luego, entonces pasamos a configuración de flor. De configuración de flor, aplicamos 2 kilovatios 2 veces. Volvemos a rotar 36 grados y aplicamos finalmente 2 kilovatios 2 veces más. Así que un total de 8 aplicaciones para cada vena. No hace falta darle más aplicaciones. Usualmente ya con la primera aplicación usted va a notar que los electrogramas de la vena están completamente isoeléctricos. Y luego de completar este paso, pues usted puede pasar a confirmar que haya bloqueo de entrada, bloqueo de salida, de la manera que usualmente lo estaría haciendo. Y luego vuelve a repetir los pasos para la próxima vena. Un tiempo usual de procedimiento, en mis primeros casos, pues tal vez estaba cerca de los 40 minutos. En la última semana, pues ya lo estamos midiendo cerca de 20 minutos. Así que FARAPULSE se ha demostrado que es eficaz, es seguro, es eficiente en proveer ese aislamiento de las venas pulmonares, que es duradero. Esto es del estudio ADVENT. Estos fueron pacientes con fibrilación atrial paroxísmica resistente a antiarrítmicos. Se aleatorizaron de manera ciega, 1 a 1, a ablación por campo pulsado o radiofrecuencia o ablación. Fueron 351 pacientes en total. Luego pasaron por un periodo de blanking de 90 días en el cual todavía podían utilizar antiarrítmicos. Luego de ese periodo se retiraban los antiarrítmicos. Se les daba seguimiento a 3, 6 y 12 meses. Una vez a la semana el paciente tenía que hacer una transmisión de electrocardiograma transtelefónica. Se hacían Holter de 72 horas a 6 y 12 meses y se hizo una resonancia magnética o tomografía computarizada cardíaca a los 3 meses. Aquí lo que se encontró es que en aquellos pacientes que no utilizaron antiarrítmicos durante el blanking period, pues la eficacia del procedimiento a un año fue de 73.3%, de que todavía esas venas seguían aisladas, no hay evidencia de que hubiese fibrilación auricular. A los que utilizaron antiarrítmicos en los primeros 3 meses, 78.5%. En términos de seguridad, 0 lesiones termales, así que no hubo estenosis de venas pulmonares, no hubo fístulas con esófago, no hubo parálisis de nervio frénico. Y en términos de duración de procedimiento, la diferencia en el tiempo de ablación fue de más de 20 minutos y del tiempo de procedimiento más de 17 minutos. Si comparamos los 3 sistemas que están actualmente disponibles, por supuesto esto no es cabeza a cabeza, esto es los datos publicados independientemente para cada uno, pues vamos a ver que en aquellos pacientes que ha habido recurrencia, que para FARAPULSE es apenas un 4.6%, se vuelve a hacer una segunda ablación. Con una segunda ablación, pues entonces el porcentaje de éxito es de 64.8%. Para el sistema Pulse Select, pues los datos es que la duración a un año sería 66.2%. De estos pacientes, un 10.7% se hizo una ablación de seguimiento, pero no están los datos de cuánto fue la efectividad luego de ese procedimiento. Y un 12% para el sistema VariPulse, que sería entonces el de Biosense Webster, que en ese caso un 12% de los pacientes se sometieron a un segundo procedimiento y entonces la duración de ese segundo procedimiento fue 30.8%. Nuevamente, esto no es comparación cabeza a cabeza, pero si yo tuviera que explicar por qué probablemente están estas diferencias, yo tendría que pensar que es la forma del catéter. Debido a que la forma del catéter es básicamente inicialmente un globo, luego una flor que cubre toda la entrada de esa vena, debe ser mucho más fácil acomodarlos y más reproducible acomodar los electrodos de una manera en que nos aseguremos de hacer una lesión que dé toda la circunferencia de la vena. Versus que los otros catéteres son más flexibles y dependen más de posición, por lo tanto podría haber un poco más de variabilidad con reproducir el efecto. En términos de FARAPULSE, pues entonces estamos viendo que si lo comparamos con aquellos que son radiofrecuencia, crioablación y radiofrecuencia de alto poder, pues entonces vamos a ver que sí disminuye significativamente el tiempo de procedimiento y por supuesto mientras más experiencia ganan con el procedimiento más rápido van a notar que lo pueden hacer. Así que lo que quiero que recuerden de hoy es que la ablación de campo pulsado va a prevenir las complicaciones usuales que usualmente asociamos con este tipo de energía termal como radiofrecuencia o crioablación. Además de eso, es un procedimiento que es eficaz, es duradero y más seguro para el paciente con tiempos de procedimiento que son mucho más cortos. Así que nos permite atender más pacientes en menos tiempo. Entiendo que hay una sección de preguntas al final, así que los veo más tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor Hilton. Y bueno, vamos a continuar con el segundo tema.
Este tema es qué hemos aprendido de Farapulse y hacia dónde vamos. Esta sesión está a cargo del doctor Armando Pérez Silva, que nos acompaña desde Chile. Él labora en el Hospital Regional de la Concepción y tiene mucha experiencia también en esta tecnología. Y bueno, pues adelante, Armando, por favor. Bien, buenas tardes. ¿Ya? Buenas tardes. Gracias por la invitación al comité organizador y quiero contarles un poco, cuando tengamos la pantalla, vamos a ver. Ahí. Súper. Bien, quiero contarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia en estos 2 años que hemos estado haciendo evaluación por campo pulsado, qué hemos aprendido, así que más que teoría y retórica, quiero contarles un poco de cómo ha sido nuestra historia a lo largo de todo este tiempo. Bien, primero, ¿qué hemos aprendido inicialmente? Seguridad. Y creo que es un punto importante a recalcar porque hay diapositivas acá que ya ha puesto Hilton y que probablemente hayan visto ustedes anteriormente, pero son importantes de reforzar porque creo que es uno de los puntos más claves de esta tecnología y es justamente la seguridad que da. Esta es una diapositiva clásica, ya publicada hace ya más de 5 años, donde empezamos a ver que esta tecnología, cuando se comparaba con las tecnologías habituales, ya empezábamos a ver que no generaba daño en las estructuras que más teníamos temor en lesionar, es decir, nervio frénico y en este caso la fístula atrioesofágica. Y que además, en estos estudios que se permitía hacer un remap de todos los pacientes, la permanencia de aislamiento de las venas era larga, al menos en los 3 primeros meses. El estudio Manifest también nos enseñó que habían complicaciones relacionadas a la tecnología, a la energía utilizada y complicaciones relacionadas al procedimiento. Toda nueva tecnología tiene este comportamiento donde estamos aprendiendo a manipular un catéter nuevo que no sabíamos utilizarlo, estamos aprendiendo cómo movernos dentro de una cavidad que no estábamos acostumbrados, con lo cual este tipo de complicaciones es relativamente frecuente cuando se adoptan nuevas tecnologías. Pero las complicaciones relacionadas a la energía, es decir, a la energía de campo pulsado, eran relativamente bajas. Sin embargo, empezamos a ver complicaciones que no estábamos acostumbrados a ver. Nadie hablaba de espasmo coronario cuando hacíamos ablación punto a punto. Nadie hablaba de hemólisis. Y estas son complicaciones que, así como dejamos de ver algunas, empezamos a ver otras complicaciones nuevas. Y es que el espasmo esofágico el espasmo coronario se ha relacionado principalmente cuando se hacen aplicaciones de campo pulsado cerca del árbol coronario, es decir, en el istmo caudal-tricuspidio o en el istmo mitral. Mientras que si usted hace ablación de campo pulsado en pared posterior y venas pulmonares, va a tener 0 posibilidad de tener esta complicación. En cuanto al esófago, que es un punto, creo que es el punto más importante cuando hacemos ablación de punto a punto, se han desarrollado termómetros, enfriadores del esófago, se han desarrollado desviadores del esófago para evitar esta terrible complicación que tiene una alta mortalidad. Y aquí, hasta ahora, en los estudios ha demostrado, tanto en vivo como en animales de experimentación, ha demostrado que esta tecnología no genera ni edemas ni fístulas atrioesofágicas. También nos enseñó el estudio Euporia, desarrollado principalmente en Europa, que no había diferencias cuando
hablábamos de complicaciones en relación a electrofisiólogos experimentados, más de 5 años, y electrofisiólogos jóvenes. Es decir, la tasa de complicaciones no estaba relacionada a la destreza, a la habilidad manual, porque se reducía muchas veces producto de lo relativamente fácil que era manejar. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, aprendimos 2 puntos que no son sinónimos, tienen que ver una cosa con la otra, y es eficiencia y efectividad. Y aquí el punto más importante que quiero recalcar es la eficiencia. Es decir, cuando trabajamos en un hospital que tiene un alto volumen, como el hospital donde yo trabajo, que tiene listas de espera muy largas, cuando me proveen a mí de una tecnología que yo puedo optimizar mis tiempos de pabellón, que yo puedo hacer más casos en el mismo tiempo que hacía antes, 1 o 2, ahora puedo hacer 4 o 5, eso se llama eficiencia. Y esto es un punto importante cuando hablamos de esto. Cuando hablamos de los tiempos de procedimientos, esos son estudios, el estudio Advent, inicialmente, que eran procedimientos que se hicieron, en este caso, con navegador, y estos son los tiempos, de 126 con radiofrecuencia, 120 con criolación y 100 minutos con energía de campo pulsado. Pasaron los años y ¿qué vimos? Lo que vimos es que, producto de la expertise y de que nos estamos acostumbrando al catéter, estos tiempos de procedimiento bajaron sustancialmente. De manera que el tiempo importa, el tiempo en sala importa. Esto pasa a veces. ¿Y qué sucede? Este estudio, el estudio Champion, lo que nos demostró fue que cuando yo comparo 2 energías distintas, en este caso la energía de campo pulsado con, en este caso, la crioablación, y se le insertó un holter de larga duración para evaluar cuál era la carga de fibrilación auricular. Y esto es un punto súper importante para entender. Este estudio lo que demostró es que de forma muy precoz, cuando yo utilizaba energía de campo pulsado, la carga de FA, y fíjense aquí, el clásico periodo de blanqueamiento de 3 meses, aquí se vio desde el principio. Con lo cual, es un concepto que tenemos que empezar a pensar. La carga de FA, probablemente con estas nuevas tecnologías, ya no debe ser 3 meses. Probablemente tenemos que empezar a ver la carga de FA justamente después del procedimiento y no como estamos acostumbrados a ver con radiofrecuencia después del 3er mes. Y que el tiempo de procedimiento también fue sustancialmente menor cuando se hizo con campo pulsado. Esta gráfica me pareció súper interesante, es un estudio de un centro en Alemania que fue comunicado en la ERA este año, y ellos lo que evaluaron fue con sus propios electrofisiólogos, que todos tienen alta experiencia y todos manejan un alto volumen, evaluaron las tecnologías a lo largo de los años. Esto es más o menos cómo se ha comportado en los últimos 10 años las diferentes tecnologías que han utilizado. Fíjense, el tiempo promedio era 3 horas, repito, hace 10 años, cuando hacían energía punto a punto. Pero fíjense la dispersión de puntos. Tengo procedimientos tan cortos como 70 minutos y tiempos tan largos como 240 minutos. Cuando adquirieron la crioablación, estos tiempos se intentaron compensar más, bajaron sustancialmente, pero seguía habiendo una gran dispersión. ¿Y qué vieron? Cuando adoptaron la tecnología por campo pulsado, fíjense, la densidad de puntos está bastante cercana a la línea. Eso quiere decir que es altamente predictivo el tiempo de pabellón. Y más o menos entre los centros, el tiempo promedio, para que recordemos siempre, es entre 40 y 50 minutos. También nos han enseñado que hemos aprendido que al principio nos dijeron, bueno, no importa que no esté en contacto, con que esté cerca se va a aislar los electrogramas, pero hemos aprendido que realmente la cercanía, y no solo la cercanía, que debe haber contacto. Y aquí quiero hacerles este ejemplo y este paper publicado donde nos enseñó que el contacto, cuando es de 0, es decir, cuando hay un contacto real del catéter con el endocardio, yo puedo conseguir una lesión homogénea y transmural. Mientras que si yo tengo un contacto malo, mayor a 4 milímetros, ese tipo de lesión transmural empieza a perderse. Y este tipo de lesión va en una distancia con un radio al cuadrado, es decir, por cada
por cada milímetro que yo me separo, aumenta sustancialmente la posibilidad de no generar una lesión homogénea. También hemos aprendido que la hemólisis, esta nueva complicación de la cual no estábamos acostumbrados, esta hemólisis tiene que ver con el nivel de acercamiento del tejido. Y el motivo es sencillo: si yo estoy alejado del tejido, yo tengo más posibilidad que esta energía del campo pulsado pueda generar hemólisis sobre los glóbulos rojos, mientras que si estoy en contacto, esto se va a reducir. Y aquí lo hemos visto en animales de experimentación. El contacto reduce la posibilidad de generar hemólisis. Fíjense, sin contacto, en contacto y en control. Fíjense, cuando no tengo contacto con el tejido, la posibilidad de que el glóbulo rojo se rompa y libere aptoglobina y genere hemólisis es mayor. De manera que el contacto importa. Y por eso hemos aprendido, y nosotros nos mudamos ahora a hacer una técnica un poco diferente de la que iniciamos años atrás, hace 2 años, y ahora lo que hacemos es que hacemos el transeptal, dejamos una guía, perforamos el septum y pasamos el eco intracardíaco hacia la aurícula izquierda. Y eso nos ha dado imágenes en HD. Fíjense que yo puedo perfectamente ver la división de las venas pulmonares, yo puedo canular perfectamente las venas pulmonares, y les voy a poner un par de ejemplos solo para que entendamos. Fíjense el ejemplo de arriba y el superior. Este ejemplo. Yo tengo el catéter que teóricamente y por rayos yo puedo asumir que está cercano al tejido, pero fíjense que hay una distancia no menor, y eso yo lo veo con el eco. Yo, al ver esto en el eco, lo que hago es que gentilmente muevo el catéter y ahí puedo perfectamente estar en real contacto. Igual, en las venas pulmonares superiores, eso pasa en todas las venas pulmonares. Fíjense, en este caso de acá hay un par de pétalos, cuando estoy en forma de flor, que están dentro de la vena. Y eso, si bien es cierto que no se ha reportado estenosis de las venas pulmonares, el objetivo de la ablación sigue siendo el mismo: aislar toda la conexión venoatrial, es decir, el antro de la vena, no dentro de la vena. ¿Y qué es lo que hago? Me retiro y reposiciono el catéter, nuevamente guiado por eco intracardíaco. Esto es el ejemplo como no se debe hacer arriba y cómo debe quedar realmente abajo, y se ve perfectamente con la ecografía intracardíaca. El rayo tiene limitaciones, y limitaciones porque es una imagen bidimensional. Yo no puedo ver exactamente cuál es la conformación y la anatomía exacta de la vena. Y los registros de electrogramas locales no siempre me pueden discernir de si estoy perfectamente posicionado o no. ¿Por qué? Porque tengo un gran número de bipolos que me generan un efecto antena, y puedo tener electrogramas que no me dan detalle para saber si estoy realmente en contacto con el tejido. De manera que el punto importante es el contacto, y el contacto se ve con una imagen, en este caso puede ser la ecografía intracardíaca. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Esto anteriormente es lo que hemos aprendido, y creo que una de las cosas más excitantes de estas tecnologías en general es hacia dónde nos vamos a dirigir ahora. Esta diapositiva también la conversamos ayer, la han visto, pero llama poderosamente la atención la forma y el crecimiento exponencial de todos los estudios y todos los casos que se están haciendo actualmente con las tecnologías. Cuando salió el Advent y salió publicado en el New England Journal en el 2024, tenía más o menos entre 18.000 y 20.000 pacientes reclutados. Hoy esta cifra supera los 200.000 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se están haciendo 3.500 pacientes semanales, al menos de lo que se tiene registros oficiales con estas nuevas tecnologías. Es decir, la cantidad de personas y de equipos y de grupos que se están haciendo con esta tecnología es mucho mayor. Esto salió publicado en la revista de la Heart Rhythm, y ayer creo que también lo comentábamos, que el 70% de los centros se está mudando a esta tecnología nueva, solamente en Estados Unidos, y que esto apareció después del primer mes de haberse aprobado por la FDA. Ahora, ¿qué tenemos a futuro? Fíjense, todo esto que ven acá es la línea, cómo está trazado todos los estudios que se están desarrollando en este momento a futuro con estas tecnologías. Y no solamente con el catéter de Farawave, sino con otras tecnologías que han venido, que se están desarrollando. Estos son estudios que actualmente están en marcha. Hoy acabo de revisar un correo antes de subirme, donde el estudio, se acaba de cerrar el estudio Advent-PAST,
hace 5 minutos, porque lograron encontrar todos los pacientes. El estudio ADVENT-PAS es un estudio que estamos participando nosotros, donde se intenta evaluar en vida real, en pacientes, la vida real, el comportamiento de esto a 3.5 años en pacientes con fibrilación auricular paroxística. Y estos son los estudios que están en marcha para resultados a futuro. El portafolio es amplio, bien sea con el catéter que conocemos actualmente, con un catéter nuevo y con el catéter punto a punto, que es el catéter de FARAPOINT. En cuanto al catéter de FARAPULSE, hay dos grandes avances y que vienen en marcha, y es la posibilidad de poder hacer cartografía de activación, mapeo de las geometrías con el mismo catéter, sin necesidad de intercambiar por un catéter de alta densidad. Además, yo voy a poder visualizar de forma dinámica y real cómo se mueven esos pétalos dentro de la cavidad, y puedo perfectamente hacer como lesiones específicas de los sitios donde estoy generando los campos pulsados y con la finalidad de generar lesiones homogéneas en la aurícula izquierda. También estamos viendo densidad de puntos. Estamos viendo ahora los catéteres, se parecen más a los catéteres de alta tecnología, de alta densidad que estamos acostumbrados a ver. También se está desarrollando un índice para poder saber la cercanía al tejido. Dije anteriormente que la cercanía importa, y dije anteriormente que la forma de saberlo hasta ahora es con ecografía intracardíaca para saber el contacto. Pues bien, se está desarrollando un índice como el LSI o Ablation Index, que existen en otras empresas, y este índice se está basando en la impedancia. Es decir, yo voy a saber en función de la impedancia local de cada bipolo qué tan cerca o qué tan lejos estoy del tejido, y eso se va a desarrollar y me va a dar un índice para saber si estoy en contacto o no con el tejido. Y esto se está haciendo ahora y es probablemente que salga publicado en los próximos años. En cuanto al catéter de punto a punto, es el mismo catéter, es un catéter que no genera, puede ser energía dual y puede tener la capacidad de generar campos pulsados. Y la finalidad de esto es poder llegar a otras estructuras del corazón que no está diseñado el catéter, en este caso el catéter de FARAPULSE. Estos son cómo se ha comportado y la profundidad de la lesión en animales de experimentación, y hasta ahora, sobre todo en sustratos de arritmias ventriculares, parece ser seguro en animales de experimentación. En cuanto al catéter de FARAWAVE, ¿qué a futuro viene? Bueno, como dije anteriormente, el mismo catéter se ha desarrollado y se está desarrollando a lo largo de los años, y vienen 3 tecnologías nuevas, y principalmente están dados por la maniobrabilidad del catéter dentro de la vaina. Va a ser mucho más amigable, va a tener señales el catéter para poder saber, en vez de estar 3 arriba y 2 abajo, que a veces en una radiografía es difícil de saber, yo voy a poder saber con el mango del catéter cómo es el movimiento de mis pétalos o del catéter dentro del corazón. El catéter de FARAFLEX también es un catéter que está diseñado no solo para hacer ablación de fibrilación auricular, sino está diseñado para integrarse con el sistema de navegación y además poder abordar sustratos como arritmias ventriculares, con el cual hasta ahora no se tiene ningún tipo de resultados clínicos. Hasta ahora los resultados siguen siendo promisorios. El catéter tiene la ventaja que se puede dirigir las energías de campo pulsado y va a tener la posibilidad de saber qué bipolos están en contacto con el tejido y qué bipolos no están en contacto con el tejido. Ya para un poco resumir y estar terminando, no tenemos en este momento, la empresa no provee de ecografía intracardíaca, y las ecografías que utilizamos las utilizamos con ecos de otras empresas, pero se está desarrollando un nuevo eco para poderlo integrar al sistema y sea parte del portafolio con el cual se puedan trabajar. Para resumir, quiero hacer una reflexión, y es que hemos estado acostumbrados a trabajar durante los últimos 20 años básicamente con energías termales. Y esto, bien, pero los seres humanos y nosotros, los electrofisiólogos, nos gusta adecuarnos a las nuevas tecnologías. Fíjense, hace 20 años no existía nada de esto. Y hoy día lo utilizamos. Y nadie en nuestro día a día es capaz de decir si es bueno o malo. Sencillamente lo utilizamos.
tampoco teníamos esto hace 20 años y tampoco tenemos esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, ahora por favor invito a nuestros panelistas para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor René Jiménez, él es electrofisiólogo del Hospital Regional de Puebla, del ISSSTE. El doctor Milton Guevara, Hospital del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México. El doctor Alex Pacheco, electrofisiólogo del Instituto de Mínima Invasión en Guadalajara. Doctor Hugo Coutinho, jefe de electrofisiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Mauricio Cortés, por favor, del Hospital Zambrano de León de Monterrey, también un conocido electrofisiólogo aquí de nosotros. Y el doctor Emanuel Sánchez, que hoy juega de local, aquí electrofisiólogo de Querétaro. Y bueno, pues el micrófono es suyo, vamos a dar paso a la discusión y el público también, si quiere hacer alguna pregunta, bienvenido. Hola, bueno, buenas pláticas. Me gustaría preguntar al doctor Hilton. Vimos que, a ver, el tema de la energía pulsada ya todos han dicho que pues es algo bueno, bonito, no sabemos si barato, pero bueno. Ahora, tu flujo de trabajo veo que no utilizas mapeo, al menos los que presentaste en tus dispositivas, ¿no? Solamente veo que presentas lo que se empezó, solamente, obviamente, energía pulsada. La realidad es, ¿utilizas mapeo tú siempre y utilizas ICE para todo? En realidad, en los primeros casos utilicé mapeo tridimensional. Una vez ya pasé de los primeros casos, pues simplemente cambié a hacer más un híbrido de lo que hacía con crioabrasión, que era dejarme llevar de fluoroscopía o de ICE para canular las venas, y entonces ya dejé de hacer los mapas tridimensionales. O sea, ya no lo haces. No. Bueno, eso no le va a gustar a Boston, pero bueno. Otra pregunta. Realmente, pues sabemos que la energía pulsada pues tiene mucha interferencia, ¿no? Con los campos que das. En algunos pacientes que han tenido desfibriladores o estas cosas, ¿le apagas al desfibrilador antes? No, en realidad he tenido varios pacientes que tienen desfibrilador y no he tenido ningún problema con los sistemas. También los pulsos lo que duran son 2.5 segundos, así que en realidad, aunque el dispositivo lo va a detectar, usualmente no le va a causar una detección inapropiada de arritmia. Bueno, otra pregunta. Tengo muchas preguntas, ¿no? Perdón. En pacientes que han tenido un cierre de orejuela con un dispositivo, ahorita está muy de moda que la flor produce un arco junto con el dispositivo y puede tener una lesión. No sé si te ha tocado o qué recomendaciones das para cuando ya el paciente que tiene un dispositivo de cierre de orejuela, y el que sea, ¿no? Por la cercanía. He tenido las dos situaciones, pacientes que ya tienen un cierre de orejuela previo, que en ese caso pues me aseguro de que ya haya cicatrizado el área para disminuir algún tipo de complicación relacionado a que tenga el procedimiento, o pacientes que se hacen el mismo día. Es hacer Farapulse y entonces se hace el cierre de orejuela una vez ya se haya completado el procedimiento de Farapulse. Hola, buenos días, doctores. Muchas felicidades por sus ponencias. Yo, en mi experiencia personal, yo creo que la de todos, pues no hemos podido usar la tecnología porque todavía no llega aquí al país, pero a mí me tocó ver una serie de casos en Miami y me quedé sorprendido. Cuando vi el programa tenían 5 ablaciones de FA, empezábamos a las 8, dije no, vamos a terminar muy tarde, y no, la verdad es que el tiempo promedio de los 5 casos, uno con floater, uno con oclusor de orejuela, fue 40, 50 minutos, uno tras otro, y la verdad sin incidentes, con un flujo de trabajo muy fluido. Viendo la presentación, pues las complicaciones casi no existen, al menos por energía, obviamente. Mi pregunta es si existe o qué características consideraría usted para decir este paciente no es candidato a hacer ablación por campo pulsado y a lo mejor buscar energía térmica con calor o con frío. Honestamente no se me ocurre algún motivo por el cual no le ofrecería esta terapia al paciente, sabiendo que es más segura, más eficiente, es un procedimiento que es mucho más rápido para nosotros como operadores. No hay ninguna particular que le pudiera decir a este paciente no le podríamos hacer este procedimiento. No sé si acá el compañero tiene alguna.
Para el doctor Armando, nos vimos hace 2 años en Argentina y nos presentabas la historia de cómo te ha ido. Nosotros en México estamos por iniciar la terapia. ¿Tú te sientes 2 años después de que ya, y qué nos dirías a nosotros que vamos a iniciar con la terapia? Sí, a ver, yo creo que siempre cuando inicias una nueva tecnología hay muchas expectativas. Y la verdad es que la pregunta que más nos hacen cuando me ha tocado hablar de este tema es si usar o no el navegador, que quieren usar el navegador. Y la verdad, al igual que Hilton, yo usé el navegador en los primeros casos, pero únicamente para entender el sistema. Hoy día creo que, y la sugerencia que les doy es mantener el flujo de trabajo lo más sencillo posible. Es decir, no enredarnos. Y eso como que es un mensaje importante, entender que el sistema está hecho para hacerlo sencillo, para hacer el flujo de trabajo sencillo y que podamos hacer 4 o 5 casos en una mañana y no para complicarnos más. Entonces, eso como primera sugerencia. En cuanto a nuestra experiencia, los resultados han sido muy similares a lo que está publicado en el resto del mundo, con un porcentaje de 80-85% de éxito en FA paroxística y cercano al 65-70% en FA persistente o permanente. Entendiendo que en la FA permanente hemos reducido la carga de fibrilación auricular, más allá del concepto dicotómico de que tiene o no tiene fibrilación auricular, sino que hemos reducido la carga. Los pacientes que llevan menos urgencias y claramente han mejorado su calidad de vida. Entonces, como sugerencia en general, eso, mantenerlo simple. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mauricio Cortés de Monterrey. A electrofisiólogos que ya tienen entrenamiento en crío, en radiofrecuencia, con electrofisiólogos que apenas van saliendo, que les falta curva de aprendizaje, ¿ves diferencia en adquirir la curva en esta terapia? ¿Cuántos casos necesitarías para que tú digas, bueno, yo creo que ya se pudiera lograr ahí con los oclusores? Yo creo que eso es algo muy difícil de decir, pero siempre ponen un número, ¿sabes qué? 8 oclusores o 10 oclusores o 10 críos, que eso es muy relativo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cuánto les tomó a ustedes agarrar la experiencia con Mira, cuando yo empecé a hacer esto, había hecho 0. Y había ido a 0 entrenamientos y había ido a 0 nada. Así que los primeros casos los hice yo y no me ayudó tampoco nadie especial porque eran los primeros casos que se hacían en el continente. Entonces fue un poco tenso porque, bueno, no viene solo todo lo que lo aprendí solo. Hoy día creo que la forma como se manipula el catéter, obviamente, si un electrofisiólogo tiene experiencia en cómo moverse en la aurícula izquierda, va a ser más fácil la adaptación. Sin embargo, esto se demostró en el estudio PORE que mostré, donde electrofisiólogos de menos de 2 años, alguien que se acaba de graduar de su fellow de electrofisiología, logró hacer el 100% de aislamiento de venas pulmonares con la misma tasa de complicaciones y la misma efectividad de los electrofisiólogos experimentados. Y en nuestro caso, pongo siempre este ejemplo, nuestro becario de electrofisiología puede hacer una ablación de cabo pulsado cuando está terminando el primer año de la beca y no puede hacer una ablación punto a punto en ese mismo año. Probablemente le cueste más tiempo, o tiene que pedir ayuda, o le cuesta aislar una vena, o tarda más, pero eso es para que entendamos el concepto. Y esto va a hacer que se pueda universalizar el acceso a la ablación de fibrilación auricular. Me queda claro que el éxito de cualquier terapia siempre ha sido la reproducibilidad del mismo procedimiento. Eso fue la manera como realmente Crioblación logró tener esa penetración en el mercado latinoamericano y no me queda ni la menor duda que lo será para campo pulsado. Hay una duda que me surge, yo tampoco lo he usado, evidentemente estamos a unos días, me parece que prácticamente se va a lanzar en México, pero me queda la duda, cuando yo estoy haciendo una ablación, pues habitualmente voy a venas pulmonares, si acaso a lo mejor pared posterior y se acabó. Pero hay cierto tipo de pacientes que en algún momento yo necesito hacer ablaciones en otros sitios. ¿Qué tan factible es usar este catéter para yo hacer la ablación del istmo, como mostraste algunas imágenes del istmo gautricuspídeo, el istmo mitral, pero también pensando, por ejemplo, en orejuela, en vena cava superior? Y como una segunda pregunta, si lo han usado como tal para la orejuela, ¿han
usado o han ocluido la orejuela en el mismo procedimiento o de alguna manera han preferido diferir esa segunda parte. Sí, mira, a ver, a las coronarias no les gusta la energía del campo pulsado, es como para entender eso. Entonces, lo que proponen en los estudios es que si usted va a hacer ablación del istmo cavo tricuspidio, debe colocar nitroglicerina previamente para evitar el espasmo que genera la energía del campo pulsado. En nuestros casos hemos hecho venas pulmonares, pared posterior, nunca hemos aislado la orejuela ni con radiofrecuencia, ni con crío, ni con nada, porque creo que es una forma, en nuestro centro creemos que si queremos aislar la orejuela tenemos que colocar un oclusor, pero no aislarla eléctricamente. Creo que puede tener muchas complicaciones, pero eso podemos discutirlo en otro momento. Pero lo que sí hemos hecho es aislamiento de la cava superior. Y al principio pensábamos que podía tener algún impacto en la función del nodo sinusal, justamente por la cercanía y por lo amplio que puede generarse la lesión. Sin embargo, en todos los pacientes que hemos hecho aislamiento de la cava, hemos tenido 0 tasa de impacto sobre la disfunción sinusal. Así que, más allá de las venas pulmonares y la pared posterior, en nuestro centro, básicamente la cava. En mi caso, pues lo que hemos hecho es el istmo cavo tricuspidio. Pacientes que tenían la indicación tanto para aislamiento de venas pulmonares, aprovechamos pues que teníamos el catéter y lo probamos para istmo cavo tricuspidio porque no está aprobado todavía para ese propósito. Y en realidad con 13 lesiones pudimos aislar el istmo cavo tricuspidio, así que fue un procedimiento sumamente sencillo. Sí, y utilizando nitroglicerina. ¿Tendrías, perdón, regresando un poquito a lo que comentabas del nodo sinusal, ¿tendrías alguna explicación de por qué el nodo sinusal no se vería afectado? ¿Posición de catéter o porque la energía en sí misma no tiene tanta especificidad para ese tejido especializado? No, a ver, la técnica es hacerla, si nos guiamos por eco intracardíaco, a nivel donde cuando vemos la arteria pulmonar que corta la cava, a ese nivel. Y está publicado además. Debemos hacer el aislamiento de la cava ligeramente superior. Lo que no hago es aislar la cava a nivel de la unión venoatrial, porque tampoco lo hago con radiofrecuencia. Entendamos que cualquier energía que pase por allí me puede dañar el nodo sinusal. Entonces intento hacer el aislamiento de la cava ligeramente por arriba. Y el reparo anatómico, desde el punto de vista ecocardiográfico, es ver la arteria pulmonar, a ese nivel. Buenos días, Hugo Coutinho. Felicidades al doctor Hilton y al doctor Armando por las ponencias. 2 preguntas para mí. ¿Ustedes dos ven alguna diferencia en diferentes estrategias para fibrilación auricular paroxística y persistente? Porque he visto y he leído que hay personas en el mundo que están haciendo ablación de pared posterior en FA paroxística y algunos están mapeando con electroanatómico, dependiendo si es FA paroxístico o persistente. O sea, me gustaría saber cuál es la estrategia de ustedes dos. Y además de lo que decía Armando, como segunda pregunta, además del contacto y del número de aplicaciones, ¿existe una preparación especial o algo más en cuanto a la hemólisis? Sabemos que el contacto, como decía Armando, y el número de aplicaciones tienen que ver directamente con la hemólisis. Me gustaría saber de ustedes dos y en sus centros si hay alguna estrategia más. Sí, te respondo brevemente. A ver, empiezo por la segunda pregunta. La hemólisis, lo que se han visto en los estudios que han reportado casos de hemólisis, es cuando se supera por el doble el número de aplicaciones promedios que hacemos en un procedimiento. Y la forma de prevenir hemólisis es hidratar al paciente. Hidratamos al paciente al menos con 1 litro de suero fisiológico 1 hora antes. Y eso es porque el riñón está bien perfundido al momento de hacer esto. Más nada. Entonces, si tenemos hidratación del paciente, buen contacto y no sobrepasamos el número de aplicaciones, que el promedio es donde se ha visto hemólisis, más de 140, si no sobrepasamos eso, la posibilidad de hacer hemólisis es extremadamente baja. ¿Bien? Con respecto al protocolo, si es persistente o no, podemos discutir toda la tarde acerca de si es útil o no aislar la pared posterior en los pacientes. Porque todos los estudios randomizados han dicho que aislar la pared posterior probablemente no es efectivo. O sea, los estudios grandes, hay estudios pequeños que han dicho que aislar la pared posterior en algún paciente es así. Probablemente esto sea porque ya el genio se escapó de la botella y que ya el paciente ya tiene una enfermedad
muy avanzada y que hagamos o no hagamos aislamiento de la pared posterior no mejora. Lo que sí hacemos es que en pacientes que tienen aurículas muy pequeñas, nosotros hacemos escáner antes de los pacientes que tienen aurículas muy pequeñas y que haciendo ablaciones antrales en forma de flor, yo tengo mucha cercanía entre las venas izquierdas y las venas derechas para evitar un corredor eléctrico en la pared posterior. Intentamos homogeneizar la pared posterior en FA paroxística. Pero si son aurículas no tan pequeñas y yo tengo suficiente distancia entre unas venas derechas y izquierdas, sencillamente hacemos protocolo de venas. Gracias. Una pregunta más. Básicamente era la misma respuesta de que paroxísmico usualmente no le vamos a hacer pared posterior, persistente ahí es donde sí lo tomamos en consideración. ¿Y qué sonda utilizas para atravesar el septo unilateral? ¿8 o 10 French? Y si hay algún estudio como protocolo previo al aislamiento, como tomografía o eco transesofágico, para decidir qué tipo de dispositivo, 35 o 31. Sí. A ver, también aprendimos eso en el tiempo y lo que aprendimos es que le hacemos escáner a los pacientes, no le hacemos eco transesofágico. Porque el escáner me da a mí, por ejemplo, si tiene un tronco común, si tiene o no tiene otro tronco común, tiene venas muy grandes, para saber si utilizo un catéter de 35 o 31. Pero la mayoría, gran mayoría, cercano al 90% de los pacientes los hemos hecho con 31, no con 35. ¿Bien? El de 35 tiene una limitación, y se las cuento ahora para que no les pase, y es que si tenemos una aurícula pequeña con un dispositivo muy grande, entendamos que una aurícula normalmente mide 3.5 centímetros. Y si le ponemos un catéter que mide 35 milímetros, estamos poniendo un catéter muy grande para moverse dentro de las venas pulmonares. Y a veces cuesta un poco, sobre todo, acceder a las venas derechas. Entonces, normalmente utilizamos un catéter de 31 y es bastante flexible para manejar. Y con respecto al tipo de eco, utilizo el de 8 French, porque me permite hacer solo 2 punciones femorales por la misma femoral y no utilizo accesos femorales diferentes. Entonces, por eso utilizo el de 8 French y además es ligeramente más rígido para poder pasar el septum. Yo tengo una pregunta. Para valorar el contacto del catéter, ¿el ICE es lo mejor que has usado hasta ahorita? Sí, 100%. Sí. A ver, porque ¿qué pasa con los sistemas de navegador, el mapeo? ¿Bien? Cuando todos hemos dicho lo mismo. Cuando usted genera la primera lesión, se borran los electrogramas. Si usted hace una cartografía de voltaje sobre una zona que no hay electrogramas, ¿qué va a salir? Cicatriz. No va a haber nada, porque el mapa se basa en voltaje local. Entonces, si yo previamente he borrado los electrogramas y coloco un catéter sobre eso, va a salir cicatriz, con lo cual no me va a dar mucha información. Por eso no es tan importante guiarnos por voltaje. Ahora, lo que me da a mí el contacto real hasta ahora, que no se han desarrollado estos software para poder medir contacto, es visualizarlo, bien sea el eco intracardíaco, pero si en su centro tiene disponible transesofágico, pues utilice transesofágico, pero algo que pueda haber contacto real con el tejido. E independientemente de que los electrogramas hayan desaparecido con la primera, segunda o tercera aplicación, ¿completas el set? Sí, 100%, sí. A ver, los estudios iniciales, eso fue el principal problema de los estudios iniciales publicados cerca del año 2020, donde se guiaron por aislamiento con el primer disparo. Y se dieron cuenta que por eso se modificó en el tiempo protocolo. El protocolo que hoy hemos dicho no fue así en sus inicios, de 8 aplicaciones por vena, era menor. Y este protocolo fue un protocolo que se maduró en el tiempo para poder decir que con esto es lo mínimo que debemos hacer para lograr un aislamiento definitivo. Rápido. Redu de Farapulse, punto por punto. En términos de que sí he tenido casos de reduce de Farapulse, afortunadamente en el momento no, pero lo que llevo con Farapulse son apenas unos 8 meses. En términos de la retroalimentación de parte de los pacientes es que no están teniendo los síntomas que tenían, no hemos vuelto a documentar fibrilación atrial con ellos, así que hasta el momento afortunadamente no he tenido una recurrencia. Me imagino que en algún momento ocurrirá, cuando ya según pasen más meses, más años, pero hasta el momento no. Bueno, esperemos.
¿Alguien de la audiencia, algún comentario, algo de su experiencia en otros países que ya están usando Farapulse, algo que nos quieran platicar? Cristiano. Nosotros temos desde mês e meio atrás usando FaraView, de mapping do Onrhythmia, conectados, muito interessante. E agora fazemos todo, porque fazemos com mapa ou com carta ou insight, agora fazemos todo com Rhythmia, é muito interessante. E pode ver a rotação, é muito fácil de ver a rotação quando usa o sistema FaraView. No, solamente catéteres. Muy bien. Vemos que se consigue un aislamiento de venas pulmonares bien consolidado. Entonces, para las paroxísticas, perfecto. Para los redo, para las ablaciones persistentes, ¿crees que existe un espacio para la terapia dual? ¿Vamos a seguir con el Fara o vamos a esperar el Faraflex o hacer punto a punto de nuevo? Porque hay otras tecnologías también que acaban ayudando esa parte de punto a punto con dual, que tienen unos muy buenos resultados. ¿En qué escenario crees que sirve mejor la parte de la terapia dual? A ver, si yo tengo detectado que el paciente tiene algo focal fuera de las venas pulmonares, probablemente tendría utilidad. Pero yo te pregunto a ti, Juan, de todas las ablaciones que haces de fibrilación auricular, bien sea con lo que sea, con punto a punto o con trío, ¿cuántos pacientes además tienes que hacerle algo focal? En tu hospital probablemente no, porque tienes un protocolo probablemente de cardioneurolación, pero en el mundo real no, la gente hace venas pulmonares y se acaba el procedimiento. Y esto es lo mismo, ¿entiendes? Si el paciente tiene documentado algo en particular, probablemente tenga indicación de hacerle algo con la terapia dual. Pero en la gran mayoría de los casos no funciona así. Lo que funciona es, hacemos aislamiento bien hecho y se acaba el procedimiento. El floater atípico, la única limitación que tiene es que si involucra el istmo mitral inferior, puedo tener espasmo de la circunfleja producto de esto. Entonces, la única sugerencia es, si quieres hacerlo, tendría que hacer con nitroglicerina para evitar el espasmo coronario. Nosotros hacemos la línea de septo anterior, de previsión mitral anterior, pero muy alta. Sí, de la vena al apéndice. Sí. Algo interesante para agregar en estos casos de aleteos atípicos sería la alcoholización de la vena de Marshall, que evitaría el uso del mapeo 3D y demás, usar un punto a punto y podría complementar muy bien el sistema de onda pulsada. Siempre y cuando involucre el mitral. Exacto. Sí. Otra cosa, taquicardias focales, consideramos que estamos revirtiendo la taquicardia por eliminación del foco o por cardioversión por el pulso eléctrico grande. Me está preguntando si estamos utilizando Farapulse para taquicardia atrial focales. Si tienes un atracamiento de venas, si tienes una taquicardia focal, pones el Farapulse donde crees que es, considera que revertiste por cardioversión o porque eliminaste el foco. Bueno, podríamos cotejar si se creó cicatriz en esa área, siempre se podría utilizar el mapa, pero de todas maneras yo consideraría que probablemente se hizo ablación del área. Lo he visto tanto con taquicardias atriales como incidentalmente con prematuros ventriculares, en que aplicando Farapulse pues, se fue completamente el prematuro que estaba ocurriendo durante el procedimiento y que la persona tenía en EKGs previos. Así que probablemente sí nos estamos deshaciendo del tejido. Bueno, pues muchas gracias a los profesores y a todos los panelistas. Vamos a tener que cerrar esta sesión. Muy interesante. Muchas gracias a todos. Sí, voy.